Rapapolvo del ministro de Trabajo griego Adonis Georgiadis a la ministra de Trabajo española Yolanda Díaz. Veámoslo. En el vídeo de ayer ya explicamos por qué Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo dentro de ese ejecutivo, había mentido con absoluto descaro acerca del contenido de la reforma laboral recientemente aprobada en Grecia. Pues bien, parece que a su colega Adonis Georgiadis, ministro de Trabajo griego dentro del gabinete de Mitsotakis, no le han gustado demasiado estas declaraciones de Yolanda Díaz. Y por eso el ministro griego de Trabajo le dio réplica en su cuenta de X a través de un tuit absolutamente devastador para la ministra de Trabajo del Gobierno de España, Yolanda Díaz. Georgiadis escribió lo siguiente: ayer mi homóloga española Yolanda Díaz criticó nuestro proyecto de reforma de ley laboral como un ejemplo a evitar. Yolanda Díaz es de izquierdas, la nueva dama de hierro de Podemos, y es natural que tengamos diferencias ideológicas y políticas entre nosotros. Sin embargo, su mención me brinda la oportunidad de demostrarles nuestra gran superioridad ideológica y política con pruebas irrefutables. La política es un arte aplicado, no teoría. Así que comparemos algunos indicadores relevantes. Primero, la evolución del desempleo bajo el gobierno de Mitsotakis en Grecia y bajo el gobierno de los socialistas en España. En junio del año 2019, que es cuando empieza a gobernar Mitsotakis en Grecia, el desempleo en Grecia era del 17% y el desempleo juvenil entre 15 y 24 años del 35,5%. En julio de 2023, el desempleo es del 10,8% en Grecia y el desempleo juvenil entre 15 y 24 años del 23,2%. Se trata, por tanto, de una reducción del 36,5% en la tasa de paro y del 34,6% en la tasa de paro juvenil. En España, ahora mismo, datos de julio de 2023, tasa de desempleo 11,6%, tasa de desempleo juvenil entre 15 y 24 años 27%. En cambio, en mayo de 2018, que es la fecha en la que entra a gobernar Pedro Sánchez, la tasa de desempleo era del 15,2% y la tasa de desempleo juvenil del 34,1%. Es decir, que recibimos a Grecia en una situación mucho peor que España y hoy estamos en una situación mucho mejor que España. Ahora continúo con el tuit del ministro de Trabajo griego, pero antes comprobemos que los datos que está proporcionando son rigurosamente ciertos. Son datos extraídos de Eurostat. Y el último dato ofrecido es de julio de 2023 y no de agosto de 2023, porque en estos momentos la base de datos de Eurostat únicamente contiene datos hasta julio de 2023. Pero no importa, la evolución de la tasa de desempleo comparando España y Grecia es bastante elocuente, como podemos ver en este gráfico. En los 5 años de gobierno de Sánchez, la tasa de paro en España ha caído en 4 puntos. En los 4 años, un año menos que Sánchez, en los 4 años de gobierno de Mitsotakis, la tasa de paro en Grecia ha caído en 7 puntos. En menos tiempo ha reducido la tasa de paro bastante más, casi el doble en puntos porcentuales de lo que lo ha hecho Sánchez. Y algo similar ocurre con la tasa de paro juvenil. En los 5 años de gobierno de Sánchez, la tasa de paro juvenil en España ha caído en 7,5 puntos porcentuales. En los 4 años de gobierno de Mitsotakis en Grecia ha caído en más de 16 puntos porcentuales. Es decir, que la tasa de paro juvenil en Grecia se ha reducido más del doble en términos de puntos porcentuales que en España y con un año menos de gobierno. Que por supuesto uno podría decir, y tendría plena razón, en que la evolución de la economía griega y la intensa creación de empleo no es mérito pleno del gobierno de Mitsotakis, y que la lentitud y el bajo ritmo de creación de empleo en comparación con Grecia de la economía española no es de mérito total del gobierno de Sánchez. Sin embargo, sí es verdad que la ministra de Trabajo del gobierno de Sánchez tendría que cuidarse bastante a la hora de dar lecciones de creación de empleo y de mejoría de la calidad de vida de los trabajadores a Grecia, cuando sus datos son bastante mejores que los tuyos. Pero sigamos con el tuit de Georgiadis, del ministro de Trabajo de Grecia, porque no termina aquí.
continúa Georgiadis. Es decir, recibimos a Grecia en una situación mucho peor que España y hoy estamos en una situación mucho mejor que ella. La querida señora Díaz tal vez desee pedirnos algún consejo sobre cómo reducir el desempleo en su país, que lamentablemente ahora es el campeón en desempleo de Europa. Pero analicemos también cómo ha ido la economía en general durante estos últimos años. Evolución del PIB de España. 2018, crecimiento del 2,3%. 2019, crecimiento del 2%. 2020, caída del 10,8% en el PIB. 2021, crecimiento del 5,1%. 2022, crecimiento del 5,5%. Crecimiento total en el periodo 2018-2022, es decir, durante 5 años, crecimiento acumulado del 4,1%. Evolución del PIB de Grecia. Año 2019, crecimiento del 1,9%. 2020, caída del 9% en el PIB. 2021, crecimiento del 8,4% en el PIB. Y 2022, crecimiento del 5,9% en el PIB. Incremento total del PIB en el periodo 2019-2022, durante 4 años, es decir, un año menos que el gobierno de Sánchez, 7,2%. 7,2% de crecimiento en Grecia en 4 años, 4,1% de crecimiento en España en 5 años. Bueno, en este caso, en la comparativa del PIB, hay que decir que el ministro de Trabajo griego comete 2 errores importantes, uno más importante que el otro, aunque, como ahora veremos, no cambia el fondo o la conclusión de su mensaje. El primer error que comete el ministro de Trabajo griego es coger datos desfasados de crecimiento del PIB de España, datos que proceden de Eurostat pero que todavía no han sido actualizados con las últimas correcciones de la serie de crecimiento del PIB que acaba de publicar el INE. Y el segundo error, a mi juicio bastante más importante, es que lo que hace el ministro de Trabajo griego es sumar tasas de variación. Y las tasas de variación no se pueden sumar directamente, porque son tasas de variación acumuladas la una sobre la otra. Es la tasa de variación de 2020 frente al PIB de 2019, que ya incorporaba la tasa de variación de 2019 frente al de 2018. Por tanto, si hacemos el cálculo correcto, enmendando estos 2 errores que comete el ministro de Trabajo griego, tendremos que la economía española en 5 años, 2018-2022, ha crecido un 4,3%. Y la economía griega, en 4 años, ha crecido un 6,4%. Es decir, que el PIB griego ha crecido 2,1 puntos porcentuales más que el PIB de España en un año menos. De ahí el demoledor cierre del escrito de Georgiadis. Es decir, que hemos crecido 3,1 puntos más que España. En realidad deberían ser, como ya hemos explicado, 2,1 puntos más que España. Hemos crecido 3,1 puntos más que España, nosotros en 4 años, ellos en 5. La colega, Yolanda Díaz, suena casi simpática con estas palabras, pero no nos dé lecciones de política. Seguimos con pasos firmes en nuestras reformas para lograr el bienestar de nuestra gente. Más allá de que el ministro de Trabajo griego le haya pegado un rapapolvo discursivo a Yolanda Díaz, que además criticó la reforma laboral de Grecia, no lo olvidemos, mediante bulos y desinformaciones, no criticó el fondo de la reforma, sino la tergiversación que ella hizo de la reforma. Pero más allá de esto, creo que las cifras que aporta el ministro de Trabajo griego también nos sirven para contextualizar la evolución de la economía española durante los últimos años. Desde el gobierno de PSOE-Podemos o de PSOE-Sumar nos insisten que lo de España ha sido verdaderamente milagroso, que hemos tenido un crecimiento económico y una creación de empleo sin precedentes. Pero lo que observamos cuando comparamos a España con Grecia es que Grecia lo ha hecho bastante mejor que España en materia de PIB y en materia de creación de empleo. Por tanto, quizá lo de España no sea tan milagroso, sino que sea una dinámica que más o menos se ha reproducido en todo el continente europeo y en algunos casos, como el de Grecia, con bastante más intensidad que en el caso de España. En definitiva, que como le dijo hace no mucho Sánchez a Feijóo, antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados. O en este caso, antes de darle a Grecia lecciones de creación de empleo, creen ustedes más empleo que Grecia.